creo que tenemos sin duda un gran país, un país donde tenemos desafíos fundamentales que no podemos minimizar. Estamos como en medio de una transición donde de pronto tenemos candados que no hemos abierto suficiente para liberarnos de un pasado que nos impide crecer de mejor manera, que nos impide tener mucho más prosperidad para mucho más mexicanos. Así que observo a un México con sus propias contradicciones, a un México que ha avanzado en la democracia, en los espacios de libertad, a un México que ha avanzado en su incorporación y participación de las mujeres, a un México con el mayor número de jóvenes desde que este país ha nacido y es una nación, a un México vibrante, a un México con esperanza, a un México con sueños, a un México donde hay valores, donde hay principios, donde hay sueños, donde hay ilusiones. Observo a mi México dentro de todos estos contextos. Bueno, yo diría que en primer lugar parte de los cambios es la apuesta educativa. A mí que me tocó vivir este sector, tener el privilegio de ser la primera mujer en la Secretaría de Educación Pública del país, no creo que haya una apuesta de mayor equidad, de mayor justicia, de mayor posibilidad que la apuesta de la educación. Es en la convocatoria a la educación donde los mexicanos nos encontramos en igualdad de circunstancias, es en la educación donde nos sentimos mucho más cercanos, más allá de nuestro origen, de nuestra religión, de nuestra convicción, de nuestra ideología, de nuestro origen de pobreza o de riqueza. Es en la educación donde perdemos miedos, es en la educación donde nos hacemos libres, es con la educación donde nos volvemos valientes y audaces, es con la educación donde rompemos mitos e inercias, es con la educación donde nos sentimos insatisfechos con lo que somos, porque sabemos que nos podemos construir en mejores personas, y es en la educación donde aprendemos la tolerancia, no como el valor de ni modo de aceptar al otro porque no me queda de otra, sino como esa tolerancia que enriquece, que nos permite una visión de un mundo abierto, de una riqueza, y donde la diversidad es riqueza y no es impedimento para construir. Por lo tanto, creo que la educación es la apuesta más importante para la libertad y que hoy tenemos que hacer esta apuesta de manera inaplazable. Creo que nos hemos equivocado al pensar que lo que no hacemos en la familia lo van a hacer en la escuela. Creo que nos hemos equivocado al pensar en la escuela que con que enseñemos lo básico, enseñamos lo suficiente. Hemos visto el proceso educativo mucho más en un terreno de obligación y en ocasiones incluso con un poco de pesar o una carga muy fuerte, que como el espacio más importante de liberación y de felicidad humana. Yo sí creo que la educación tiene que convertirse en una apuesta fundamental de libertad y de felicidad. Y no podemos desestimar, cuando hablamos de las instituciones, la propia familia, los valores y la construcción de ciudadanía. Es decir, creo que del otro lado de la moneda, de instituciones poderosas, tenemos sin duda una ciudadanía mucho más fuerte, mucho más activa, mucho más participante y mucho más decidida a ser la protagonista de su historia y a cobrar conciencia de que su esfuerzo y sus elecciones tienen consecuencias poderosas. Hoy sabemos que la democracia requiere una lucha cotidiana, hoy sabemos que la libertad requiere una defensa cotidiana y una fortaleza y un trabajo desde siempre. Hoy sabemos que los valores de una sociedad, la solidaridad, la concordia, el encuentro, las coincidencias, nos exigen un trabajo a muchos liderazgos y me parece que ha llegado el momento, como decía Octavio Paz, de ya no conjugar en el egoísta tú o en el egoísta yo. Ha llegado el momento de empezar a conjugar en el nosotros. Es el México de nosotros. No es tu México ni mi México. Es nuestro México. Y cada decisión que yo tome o deje de tomar nos afectará tarde o temprano a ti y a mí y a nosotros y a quienes no están aquí. Yo cada día estoy más convencida que la construcción de ciudadanía es la apuesta más urgente que tenemos en el país, porque sin ciudadanos
muy difícilmente construiremos una nación distinta. Entonces, ¿cómo empezar a hacer esta transformación? Primero, con liderazgos fuertes en convicciones, donde construir acuerdos no se traduzca en debilidad, sino en fortaleza, donde recordemos lo bueno que sí hemos construido, pero que también nos falta una historia que construir hacia adelante, y donde animemos a los ciudadanos a ser partícipes de esta mejor historia. Eso es parte del arte de gobernar. Creo que es insuficiente hacer solamente lo que nos corresponde. Y yo creo que es el momento de ser absolutamente necios en hacer no solamente lo que nos corresponde, sino hacer mucho más allá de lo que nos corresponde. Por ejemplo, si un empresario a mí me dice que hace lo que le corresponde porque arriesga su capital, porque paga buenos salarios, porque tiene productos competitivos, yo no solamente lo reconocería por eso, yo le diría que tiene que hacer mucho más que eso, que tiene que colaborar a que sus trabajadores también tengan más opciones, por ejemplo, de educación, de formación, que tendríamos que hacer un esfuerzo mucho más amplio de participación, aún en ámbitos que vayan más allá de mi propia empresa. Entonces me parece que tal vez empezaría por quitarnos de lado el que ya estamos haciendo, o que hacer que lo que nos corresponda es suficiente. Creo que el momento que está viviendo el país nos obliga a que no es suficiente lo que estamos haciendo, y a que requerimos en este periodo de México hacer mucho más de aquello que hemos creído que nos corresponde, particularmente a quienes hemos recibido mucho más oportunidad y mucho más privilegios. Esa es la diferencia sustantiva entre un habitante y un ciudadano. Un habitante es quien se ocupa de lo suyo, que no está mal, eso es legítimo. Un habitante es quien dice, yo ya hice lo que me tocaba. Nada más que resulta que México está urgido de ciudadanos y no solamente de habitantes. Un ciudadano es el que no se conforma con hacer aquello que se supone que le tocaba hacer. Un ciudadano es el que hace lo que tú hoy estás haciendo, lo que muchos otros están haciendo, desde el anonimato o desde papeles más protagónicos, y es preguntarse todas las noches qué más puedo hacer para que esto sea mejor. Ahora que festejamos el bicentenario, a mí me da mucho gusto acordarme con orgullo de Morelos y de Zapata y de Hidalgo y de Madero, y por supuesto de toda nuestra historia, pero me da de pronto un enorme pesar y preocupación que la carga de pasado es proporcionalmente mucho más fuerte que la carga de presente y de futuro. En México estamos conjugando muy poco los verbos en presente y en futuro. Yo sueño sobre todo con un México mucho más justo, mucho más equitativo. Sueño con un México donde el principal agobio no sea si puedo comer hoy o no puedo comer este día. Sueño con ver los ojos de los jóvenes con aliento y esperanza, y con orgullo de ser mexicanos. Sueño en un México donde se cumpla la ley. Sueño en un México donde no haya impunidad, donde haya consecuencias de nuestros actos. Sueño en un México orgulloso, que sea capaz de colocarse en el mundo y que se ponga de moda. Sueño en un México que sea el referente, sí, del progreso y de la competitividad, pero que sea el referente también de la cultura, de la paz, de la justicia. Sueño en un México con grandes ideas y realizaciones, pero sueño en ese México alegre que no debemos de perder. Sueño en el México de la música, de la gastronomía,
siempre indispensable y siempre inmensamente deliciosa. Sueño en un México donde podamos transitar y recuperar nuestras calles y nuestros parques, es decir, ese México de la paz, de la justicia, de la concordia, de la libertad. Pero no solamente sueño en ese México, yo estoy convencida que ese México existe y que ese México nos está aguardando y que ese México está esperando que nos la creamos, que tengamos la fe suficiente y que vayamos a su encuentro. Yo veo ese México, yo siento ese México y sé que si queremos hacerlo, tenemos que ir al encuentro de ese México para todos. Yo soy Josefina Vázquez Mota, me siento muy honrada de participar en esta propuesta y en este sueño, y yo te quiero invitar a que nos atrevamos a perder los miedos, a perder el miedo a participar, a perder el miedo a ser libres, a perder el miedo a colaborar con nosotros y con otros para construir y transformar lo que hoy tenemos en algo mucho mejor y mucho más digno. Pero sobre todo te invito a que nos veamos juntos, a que nos veamos hoy y a que partiendo de hoy, de este día, podamos construir cada día que viene mucho mejor que el que acabamos de dejar el día de hoy. Te invito a hacerlo con alegría, con pasión, con entusiasmo, pero sobre todo con enorme fe y convicción. Y te invito a que no nos vayamos a rendir y a ser absolutamente necios en la construcción de este México posible.